tal? Muy buenas noches, yo soy Ana María Salazar, bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Esta noche vamos a platicar del CISEN, una institución cuyas actividades de servicios de inteligencia se remontan a la creación de la Secretaría de Gobernación en 1918, ya con el nombre de CISEN, ya en su forma moderna como Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a 1989, nació durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a arrancar con esta nota de Edgar Ledesma y después le vamos a tener una entrevista con un personaje que sabe mucho sobre el centro. Miren ese jeep que viene aquí atrás. Es evidente que nos viene siguiendo. Nos cambiamos de carril. Se cambia de carril con nosotros. Y en cuanto nos detuvimos en la gasolinera, también se detuvo justo en la entrada de la gasolinera. Está escondido atrás del tráiler que está ahí atrás. Están espiando a delincuentes, espían a los opositores. Ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ha quedado fuera del debate en las precampañas e intercampañas presidenciales. ¿Le puedo servir en algo? ¿Por qué me viene siguiendo? Soy del CISEN, ando comisionado en eso. ¿Y qué en el CISEN les encargan que me siga? No, de hecho, para que no pase ningún problema en carretera. ¿Usted me puede dar su nombre? José Juan Gaeta. ¿Y usted es agente del CISEN? Sí, señor. La polémica sobre las funciones del CISEN ha llevado a los candidatos de oposición no solo a criticarlo, sino a ofrecer su desaparición. Porque se les espía, porque se meten en asuntos de intimidad, sobre todo a los que somos dirigentes de oposición. Va a desaparecer la oficina de espionaje del gobierno, va a desaparecer el CISEN. El Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México contestó al candidato tabasqueño sobre los riesgos de eliminar al CISEN. En términos operativos, el Estado perdería de manera alarmante la capacidad para desarrollar trabajos de prevención y mitigación de escenarios de riesgo, lo que podría costar vidas. No es la primera vez que la existencia del CISEN está a debate. En el 2000, el candidato Vicente Fox acusó a los agentes de espiarlo. Dijo que si llegaba a Los Pinos, tomaría cartas en el asunto. Pero al llegar a la presidencia, elevó el presupuesto. En los últimos 3 sexenios, los recursos del Centro de Investigación aumentaron 200%. En estas elecciones, el Centro de Inteligencia Federal vuelve al centro de la polémica. El precandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, lo acusó de espionaje. Ante la denuncia del candidato en redes sociales, el secretario de Gobernación señaló que se trataba de un análisis cotidiano que realiza el CISEN en el marco de la ley. No se trata, lo dejo aquí muy claro, ni de un asunto de espionaje clandestino, de un asunto ilegal que no tenga fundamento legal y menos aún que no esté dentro de un protocolo donde se analizan todos los temas de seguridad en los estados a través de grupos de coordinación donde participan distintas dependencias. También el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, defendió al CISEN. Destacó la importancia de mantener la institución para la seguridad nacional. En los últimos años ha estado debate el funcionamiento del CISEN, señalado por opositores políticos y analistas en seguridad como instrumento de funcionarios públicos para usos ajenos a sus operaciones. Para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Y esta vez las cámaras de Gabinete de Seguridad salieron del estudio para entrevistar a Jorge Tello, probablemente la persona que mejor conoce y entiende las estructuras de inteligencia y los retos que enfrentan no solamente en México, sino en el mundo entero. Ha sido consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación y director general del CISEN, entre otros cargos en el gobierno federal, en donde laboró por más de 25 años.
años. De hecho, Jorge Tello se le considera literalmente el papá del CISEN. Los expertos, fundador del centro. El fundador del centro, Víctor. Y precisamente fuimos a su oficina. Hoy en día, Jorge Tello, ahí platicamos con él. Él es presidente y director general de Madison Inteligencia México, una consultoría internacional especializada en inteligencia estratégica. Como le decía, nos recibió en su oficina, nos recibió ahí para platicar sobre las propuestas de inteligencia que se han puesto sobre la mesa ahora en las precampañas. Y no solo eso, sobre las críticas que ha habido por parte de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, principalmente en contra de este servicio de inteligencia, fundamentadas o no. Eso es lo que platicamos con Jorge Tello. Vamos a verlo. Bienvenidos ustedes en este comentario y muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor estar con ustedes. Oye, Jorge, hemos estado siguiendo muy de cerca las declaraciones que han dado los candidatos en relación al CISEN. Y como tú sabrás, Andrés Manuel López Obrador dijo, y de hecho reclamando, dijo que quiere desaparecer el CISEN. El candidato Ricardo Anaya dijo que ya está harto que el CISEN se use para perseguir a la oposición. Tú recordarás que el mismo presidente, cuando era candidato, Vicente Fox, se quejó de que se estaba usando el CISEN para perseguirlo. Entonces, los candidatos siempre se quejan del CISEN. ¿Están en lo correcto? Mira, es absolutamente natural que en el debate político se pueda llegar a hablar inclusive de los sistemas de inteligencia para la seguridad del Estado. En México, como en otros países, los sistemas de inteligencia para seguridad del Estado eran originarios de la policía política y instrumentos de control político. Por eso es tan importante que los órganos de inteligencia realmente se perciban como instrumentos de seguridad del Estado. Y esto implica como instituciones de Estado, con E mayúscula. No son instrumentos de gobierno, deben de ser instrumentos del Estado. Tienen razón, pues es políticamente entendible que lo sean, que hagan referencias al sistema de inteligencia y específicamente al CISEN. En México, hay que reconocer una falta de cultura en materia de inteligencia. Es también muy entendible que aprovechen esa confusión que existe para que se perciba como un instrumento del gobierno y como un argumento dentro de la competencia política. De ahí a hablar de la necesidad y de la naturaleza del sistema de inteligencia para la seguridad nacional como instrumento de Estado y su función dentro del gobierno, es un tema totalmente diferente que supongo es de lo que vamos a hablar. A ver, tú hablas instrumento de Estado. Obviamente estos candidatos y también muchos críticos del CISEN perciben que la función principal del CISEN ha sido hacer inteligencia política y no inteligencia que apoye a la seguridad nacional del país. Entonces, ¿es eso el caso? O sea, ¿la prioridad del CISEN ha sido eso? Mira, yo te puedo decir en diferentes momentos y en diferente nivel de cercanía que he tenido yo con el CISEN, no ha sido el caso. El CISEN surgió de la fusión de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, por allí en los finales de los años 80, en 86, se forma la Dirección General todavía de Investigación y Seguridad Nacional, y después, al principio de la administración del presidente Salinas, el primer año, en diciembre del 88, se establece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es cuando se presenta como tal. Yo recuerdo muy bien las palabras del presidente de la Madrid, cuando habló por primera vez en público del órgano de inteligencia del Estado, que a mí me provocó rubor, porque era un tema del que no se hablaba en público. Y a mí me parece que tampoco nos debe de sorprender que fuera el presidente de la Madrid, que con su visión y con su perfil fuera el que requiriera este órgano formal, dijo él, a la altura de las necesidades de México. Hablar de la desaparición de un órgano de inteligencia para la seguridad del Estado
Yo creo que es una postura política, yo creo que es retórica. Yo me acuerdo muy bien cuando iba yo a tomar posesión como director de Seguridad Nacional, que me preguntaba, ¿qué pasaría si mañana desapareciera el CISEN? Sí. Y muy rápido mi respuesta era muy natural. Pues pasado mañana habría que crearlo. Porque no hay manera que se maneje un Estado sin un sistema de inteligencia. Nosotros como seres humanos manejamos inteligencia todos los días. El tema es ese, ¿qué es la inteligencia y para qué sirve la inteligencia? Se hace inteligencia y además se hace inteligencia estratégica, se hace inteligencia táctica, se hace inteligencia operativa. Todos hacemos inteligencia todo el día. Don Jorge, a ver, aquí hay un tema, porque si bien desaparecer el CISEN, como lo plantean, o al menos algunos de los planteamientos que se han escuchado durante este proceso de intercampañas, pareciera ser difícil después de lo que usted nos acaba de comentar, sí se le puede quitar el presupuesto. Ya pasó en el 2000, cuando llega Fox a la presidencia, le quitan el presupuesto, lo desmantelan, prácticamente lo matan de inanición y tomó muchos años reconstruir el CISEN para que tuviera de nuevo capacidades operativas. De cara a este proceso electoral, es importante explicar a los candidatos la importancia de tener un servicio de inteligencia eficiente, que no lo maten presupuestalmente. Yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga. Ese ha sido mi planteamiento en diferentes oportunidades a nivel de presidentes y a nivel de secretarios cuando van a tomar posesión. Es siempre decirles, antes de tomar decisiones estructurales, conozcan bien de qué se trata, porque es imposible que desaparezca un sistema de inteligencia. Y fíjense cómo siempre hablo del sistema de inteligencia. El CISEN, desde mi punto de vista, es el articulador del Sistema Nacional de Inteligencia, porque inteligencia hacemos todos, ya lo dije. Cuando el presidente Truman, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman desarticula el sistema de inteligencia de los Estados Unidos y él cuestionaba su existencia. Sin embargo, le jugó una broma a la historia, porque siendo alguien que cuestionaba los sistemas de inteligencia, él terminó la guerra, como recuerdan, es él el que funda la CIA, porque tiene la gran sorpresa de la invasión de Corea, donde simplemente nunca la vio venir. A mí me parece que el mayor aliado de los sistemas de inteligencia es la realidad. La realidad, porque los sistemas de inteligencia, que es para ver lo que no puedes ver con tus sentidos orgánicos, para eso sirve la inteligencia. La inteligencia te deja ver lo que no puedes ver con los sentidos, para poder prever, para poder anticipar, para poder lidiar con la incertidumbre. ¿Cuál es el papel del CISEN? A mí me parece que es bien importante tu pregunta, porque me da la oportunidad de hacer una reflexión sobre el concepto de inteligencia y el concepto de seguridad nacional. Sí. El CISEN es el órgano de inteligencia para la seguridad nacional, para la seguridad del Estado. Cuando tú hablas del deterioro de la seguridad, me parece, para la opinión pública, que estás hablando de la seguridad pública. La seguridad pública puede ser o no un riesgo a la seguridad nacional. Hay ciudades en los Estados Unidos que han tenido problemas graves de seguridad pública y no por eso ponen en riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Seguridad nacional entendida como condiciones de viabilidad del proyecto de nación. A mí me parece que los problemas de seguridad pública en México sí están poniendo en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Así pues, sí son un problema de seguridad nacional. Sin embargo, hay otros temas de seguridad nacional que han avanzado mucho. En México se dio una transición democrática ordenada por primera vez cuando toma posesión en el año 2000 el presidente Fox. Y esto yo creo que tiene mucho que ver también por la madurez de los órganos de inteligencia de seguridad del Estado. Dentro de la agenda de seguridad nacional es las condiciones de institucionalidad y de madurez política. Como también es el abasto, puede ser un tema de seguridad nacional, el agua está en la agenda de seguridad nacional, la seguridad pública y la violencia están en la agenda de seguridad nacional, es cierto.
Pero con esto yo quiero decir, hay muchos temas en los que el CISEN y los órganos de inteligencia del Estado han demostrado su utilidad para la viabilidad del Estado mexicano. Hay muchas cosas en las que yo creo que México ha progresado y que México es un país mucho mejor que en el que yo nací. Entonces, danos ejemplos en los últimos años. Las cosas en las que ha mejorado, sí. bueno, ya mencioné uno, es otro, es el avance del sistema, parafraseando a alguien, la regularización del sistema democrático del país, por ejemplo. ¿Y el CISEN juega un papel en esto? El CISEN es el responsable de darle seguimiento a la agenda de seguridad nacional. Entonces, simplemente, si tú ves la ley de seguridad nacional, que para la vigente, que todavía para muchos sigue siendo la ley del CISEN, bueno, esa ley no existía cuando se fundó el CISEN. La primera base legal para el establecimiento del CISEN era una fracción de un artículo del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación y decía: es responsable de la recolección, procesamiento, difusión y explotación de información. Eso es la definición de inteligencia. A la palabra inteligencia se le dio la vuelta. Personalmente insistí mucho que se le llamara por su nombre, que hiciéramos el Centro Nacional de Inteligencia. Así se llama el español. El CNI se llamó CNI después de muchos años, porque los españoles también le tuvieron que dar la vuelta a la palabra de inteligencia, y las palabras tienen carga histórica. La palabra inteligencia en América Latina y en México no fue excepción, tenían una carga asociada a la represión, a la época de la guerra sucia de los años 60 y los años 70. Alguien me decía, sí tiene que ver la carga histórica de las palabras, no le pongan inteligencia. Hasta la fecha no se llama Centro de Inteligencia, se llama Centro de Seguridad Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y esa es la razón. Pero aquí hay dos cosas, porque también es difícil para un servicio de inteligencia que por su naturaleza muchas veces es clandestino defenderse públicamente, porque finalmente los temas que manejan tienen que ser de la mayor reserva posible. Ahora, viene un proceso electoral que va a ser particularmente álgido, eso es lo que todo aparenta que va a pasar en las próximas semanas. Es este tema, el tema de la inteligencia, el tema de la agenda de riesgos, el tema del trabajo del CISEN, un tema que se deba de dirimir, se debe de discutir en las plazas, en el Zócalo, en los debates públicos, o es uno de esos temas que finalmente tienen que quedar como técnicos, como dejarlos simplemente sin tocar, debido a la importancia que tienen para el Estado mexicano? Mira, como técnico como técnico de inteligencia, a mí me gustaría decirte que es un tema que no es de discusión pública. La verdad es que todo lo que sea de interés público es político. Yo tengo muchos amigos que nos dedicamos también a los temas de seguridad pública y siempre dicen, no politicen. No politizar la seguridad, si es un tema público, es un tema de interés público, es imposible que no se politice. Yo te diría que me parece, y ya lo repetir, que es natural que estos temas se lleguen a tocar en la campaña y que se lleguen a tocar pues, finalmente para el elector y lo que entiende el elector. A mí me parece encomiable este esfuerzo que están haciendo ustedes pues, para que el gran público tenga información sobre el tema y sobre la materia y de qué se trata la inteligencia. Estás hablando ¿usas la palabra clandestinidad? Sí. A mí la parte de clandestino no me gusta mucho. Prefiero la palabra de secretos. Los secretos sí están asociados a la inteligencia. Nada más que a mí me gusta pensar en un principio básico de la fortaleza institucional. Para que las instituciones sean sustentables, tienen que ser legales, tienen que ser legítimas y tienen que ser efectivas simultáneamente. Esto me ha oído la gente que me conoce, seguramente me ha oído decirlo porque lo digo con mucha frecuencia. El CISEN tiene que ser legal, tiene que ser legítimo y tiene que ser eficaz. ¿Debe haber secretos? Es inevitable para ser eficaz, pero secretos sin mentiras, porque es la única manera en que va a lograr ser sustentable. Entonces, eso es importante, sí, porque hoy hay quien cree que para ser eficaz hay que ser ilegal. Yo sostengo que no es el camino. Entonces, ¿cuál debería de ser la propuesta de todos los candidatos para el CISEN que viene en los siguientes 6 años o los siguientes 20 años? O sea, ¿qué se debe proponer? Mira, mi propuesta siempre ha sido la lógica de establecer y fomentar la creación de instituciones sólidas y profesionales.
fomentemos, promovamos que los temas de inteligencia se desarrollen en una cultura que tenemos que promover y desarrollar. Número uno, que con base en esa cultura tengamos instituciones fuertes, y vale la pena hacer una aclaración de una obviedad. Institucional es lo contrario, lo institucional es lo contrario a la personal. Sí. Es institucionalidad contra personalidad, que no dependa de quién está a cargo. A mí me da mucho gusto ver al CISEN, porque con todo y lo que se diga, tiene doctrina. Para poder generar mística necesitas doctrina. Los militares lo entienden muy bien. Hay Dirección General de Doctrina Militar. Sí. Para funcionar con lógica de Estado tenemos que tener doctrina. Esos elementos básicos, principios básicos, donde todos los mexicanos estemos de acuerdo. En los elementos de Estado son unos temas que no tenemos que votar, porque son propios de todos los mexicanos, independientemente de nuestras preferencias, nuestras voluntades. Nada más déjame terminar esta parte. Proyecto. El CISEN, desde mi punto de vista, he dicho también, tendría que ser el nodo central de un sistema nacional de inteligencia donde toda la información que es importante para la viabilidad del Estado mexicano se pueda concentrar y se pueda llevar a los tomas de decisiones. Militar, inteligencia de la Policía Federal. Cuando les pones ya adjetivos específicos, entonces ya estás hablando de las áreas que necesitan la inteligencia. La inteligencia operativa la necesita el que va a operar. Si yo tengo que abrir una puerta y necesito tener toda la información disponible para saber qué voy a encontrar atrás de la puerta, esa no la puede dar el CISEN. Me la tiene que dar que me la puede dar en tiempo real para que yo pueda saber si debo de abrir la puerta o mejor me escondo porque atrás me están esperando con un cañón. Eso es inteligencia operativa y la tienen que tener los operativos. La policía tiene que tener inteligencia policial, los militares tienen que tener inteligencia militar. Ahora, los alcaldes, alguien me decía, oye, la inteligencia es muy peligrosa y es muy cara para los alcaldes. ¿Cuánta información tienen los alcaldes? El gobierno municipal sí es el que está más cerca de la sociedad. ¿Cuánto saben los servidores públicos del municipio cuando son los que conocen y los que están más cerca de la ciudadanía? Son una fuente brutal de inteligencia. ¿Cuánto sabemos los ciudadanos? ¿Y cuántas veces sabemos cosas que no sabemos ni cómo decírselas ni a quién decírselas? ¿Se acuerdan de la propaganda esta de dísela al que más confías, al que más confianza le tengas? ¿Cómo podemos hacerle llegar al Estado mexicano? ¿Dónde está el oído del Estado mexicano? ¿Quién es ese señor al que tenemos que nosotros los mexicanos, miembros del Estado mexicano, hacerle llegar lo que sabemos? Se nos está acabando el tiempo, pero yo tendría algunas preguntas finales. ¿Cómo desvincular el concepto de inteligencia o el concepto de lo que hace el CISEN con esta noción del espionaje político? Porque quizás, como usted mencionaba, traemos historia, décadas, de la DFS. Sí. ¿Cómo desvinculamos eso? Eso por un lado. Y la otra, a usted le tocó 2 administraciones como titular del CISEN. ¿Qué es lo que pasa cuando cambia el gobierno? Es decir, entra un hombre con un portafolio a la oficina del presidente, lo abre, saca un expediente y dice: estas son nuestras situaciones más graves, señor presidente. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, para la primera, otra vez, institucionalidad, que no dependa de las personas, que reconozca cuál es su agenda y cuál es su obligación y cuál no es su obligación. El mal funcionamiento, el abuso o el abuso de los sistemas de inteligencia es producto de personalizar una función que debe de ser institucional, donde eso puede pasar en cualquier lado. El CISEN no debe de hacer investigación política. No debe de involucrarse en el debate político, por supuesto que no. Ahora, debe involucrarse en cualquier elemento que tenga capacidad real o potencial de afectar el proyecto de país, sí. ¿Los políticos son actores relevantes? Sí, son actores relevantes. ¿Cómo usas esa información? Lo tienes que saber. Si le pasa algo a cualquier candidato, ¿es un tema de seguridad nacional, sí o no? Sí. Alguien me dijo, oye, mi expediente del CISEN, ¿tú crees que debes de tener un expediente del CISEN? ¿Por qué crees que debes de tener un expediente del CISEN? Tu pregunta me hace, le dije yo a una periodista, abrirte un expediente del CISEN. Y retomando el tema de... La otra era la transición. ¿Qué pasa cuando llegamos a un nuevo gobierno? Que es otra vez lo mismo. Si es institucional, no pasa nada.
No debería de pasar nada. Ajustarse a las personas, porque las personas son las que mandan. Pero me imagino que tiene que haber un briefing inicial. Mira, el CISEN, la CIA, tiene todo un curso complementario porque tienes que aprender a tu cliente principal, y tu cliente principal es el presidente de la República, es el jefe del Estado. Sí. Bueno, a este le tienes que saber si lee con letra grandota o letra chiquita, si le gustan las gráficas o si le gustan los textos, porque tienes que garantizar que le caiga el 20. El presidente Salinas decía que no tenía información del tema de Chiapas. Y yo le decía, presidente, sí tenía información. Lo que no tenía era inteligencia. Y no estoy hablando de que fuera tonto, que nadie supone que el presidente Salinas haya sido tonto. No tenía inteligencia. Esto es información procesada y evaluada, que le permitiera hacer decisiones, saber cuáles eran las consecuencias y qué significaba el campo de Corralchen, de entrenamiento militar, que había salido a la luz pública en un número de la revista Proceso a mediados del año anterior. La información no estaba interpretada, porque la solución que se le dio a ese problema fue mandar un programa, fortalecer los programas de solidaridad y no fortalecer los programas de seguridad y control de un tema que finalmente le declaró la guerra al Estado mexicano. Víctor, yo no sé qué impresiones te llevas de esta entrevista. Yo conozco a Jorge Tello desde hace 25 años, cuando era director del CISEN. Tuve largas charlas de él cuando estaba yo republicando mi libro Seguridad Nacional, y de veras él en el medio se considera la persona que no solamente conoce sobre los temas de inteligencia y los retos de la inteligencia en México, sino qué es lo que está pasando en el resto del mundo en términos de cómo recabar información, proporcionar esta información a las personas que toman decisiones sin abusar de estos recursos, de estos organismos de inteligencia. Es un gran reto para México y vamos a ver qué dicen los candidatos. Yo me quedo con lo que él planteaba, de que si en algún momento llegara a desaparecer el CISEN, como lo planteó, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República en su momento tendría que pensar en refundarlo de nuevo, claro, porque no hay un Estado que pueda estar sin un órgano civil de inteligencia. Y nada más diría, hay que separar el ruido de las campañas, sí, porque es muy rentable pegarle a un centro de inteligencia que no se puede defender porque su propia naturaleza es secreta. Sí. Hay que separar de lo que pasa en las campañas con la realidad estratégica que un país tiene que tener, un órgano de inteligencia que está dando información, como tú dices, a la gente que toma decisiones. Dentro del Estado de Derecho. Dentro del Estado de Derecho. Víctor, llegamos al final de este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad del próximo domingo en punto de las 8:30 de la noche. Y si se lo perdió, vea nuestra retransmisión los lunes a las 10 de la noche aquí por el Financiero Bloomberg. Hasta entonces. Buenas noches.